Bueno, estamos en contacto con la doctora Aranza Martínez, ella es médica pediatra y también es médica toxicóloga. Y nos parecía importante tener la visión de un médico formado desde la toxicología, porque creo que falta principalmente en los hospitales, en los centros de salud, una mirada que tenga que ver con la perspectiva de las adicciones, es decir, un profesional que esté formado en este tema y sobre todo para formar equipo, completarse con otros profesionales para un abordaje multidisciplinario e interdisciplinario. Doctora, un gusto, muy buenas noches, agradezco tu buena predisposición y bueno, quería saber principalmente qué son las adicciones y qué provoca las adicciones. Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por el espacio primero. Y bueno, principalmente hoy en día hablamos de lo que es un consumo de sustancias y principalmente también incorporamos la palabra consumo problemático de sustancias. Es lo que antes por ahí escuchábamos nombrar como uso, como abuso, como dependencia de sustancias y hoy en día lo englobamos todo en lo que es el consumo problemático, que es más bien una construcción social, una construcción que tiene distintos factores sociales, factores geográficos, factores políticos también, ¿por qué no? Que se van construyendo en lo que es el tiempo, ¿sí? Y van cambiando también, es algo que es muy inherente, digamos, al tiempo en que se vive, ¿sí? Que, digamos, no, una persona no desarrolla, no todas las personas que consumen una sustancia o que se exponen a una sustancia desarrollan una adicción. Eso también tenemos que tener en cuenta, eso es lo que por ahí nos preguntamos, ¿toda persona que se pone a una sustancia va a ser adicta a esa sustancia? Y no, la respuesta es que entre un 15 y un 20% de las personas que se ponen a ciertas sustancias pueden desarrollar una adicción. Tiene que haber distintos factores para que se desarrolle este consumo problemático, esta adicción a una sustancia. Tiene que haber primero una persona, ¿sí? Con todos sus antecedentes personales, con todos sus factores genéticos, ¿sí? Personas que viven o habitan en ambientes donde se consumen sustancias o personas que tienen en su familia también familiares que consumen distintos tipos de sustancias, tienen mayor factores predisponentes para desarrollar un consumo problemático en el futuro. Tiene que haber una sustancia, existir una sustancia psicoestimulante. Dentro de las sustancias psicoestimulantes abarcamos a los que son eh, depresores, a los que son alucinógenos, a los cannabinoides, a las sustancias que son estimulantes. Y tiene que haber un contexto social, ¿sí? Es una tríada bien característica para que se desarrolle un consumo problemático, la persona, el contexto social y la sustancia obviamente psicoestimulante. Todos esos Además, son factores claro, que se enfocan, digamos, en lo que es la neurobiología de las adicciones, ¿no es cierto? Que va a hacer que una persona desarrolle esta dependencia con la sustancia. bueno, pero muchas veces se habla también del alcohol, que no se lo tiene como un problema, y existe, es un problema también porque muchos comienzan con la adicción al alcohol y que después continúan con otras sustancias. Eso también tenemos Sí, que charlarlo. seguro. El alcohol es la sustancia, digamos, de mayor consumo a nivel mundial. El alcohol y después, digamos, del alcohol, tenemos a las sustancias psicoestimulantes, como por ejemplo la cocaína, como segunda causa de consumo, pero como primera causa de consumo tenemos el alcohol, Bueno, a nivel mundial y a nivel del país también. claro. ¿Qué provoca las adicciones en una visión general de la medicina, la psicobiosocial, digamos, afecta lo físico, lo emocional, lo social? Contanos un poco, digamos, qué es qué es lo que lleva el consumo problemático. Bien, una adicción es una dependencia con la sustancia que no tiene que ver, que afecta no solamente a la parte a nivel del neurodesarrollo o a nivel psíquico, sino que también a nivel físico, obviamente trae muchas consecuencias el consumo agudo de una sustancia o el consumo crónico. Es una dependencia con la sustancia que no tiene que ver, una adicción no tiene que ver con la cantidad ni con la frecuencia que uno consume una sustancia, sino tiene que ver con la relación que se establece con esa sustancia, ¿no es cierto? La necesidad
el deseo imperioso de consumir una sustancia, que lo que nosotros llamamos craving, lo que lleva a un uso compulsivo de una sustancia, un uso impulsivo, y el uso también a pesar de el daño que genera la sustancia. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que consumen alcohol que generan una enfermedad, que generan, por ejemplo, una cirrosis, o pacientes consumidores de distintas otras sustancias, como por ejemplo cocaína, que generan una ACV, y a pesar de eso siguen consumiendo la sustancia? Es decir, como hablábamos más adelante, la persona que tiene esta predisposición y la sustancia que genera ese deseo, digamos, imperioso de consumir. ¿A qué nos podemos volver adictos, digamos? Esa también es otra pregunta. Nos podemos volver adictos a distintas sustancias que generan justamente estímulos a nivel neurosensorial, que generan alteraciones a nivel de la conciencia, que generan una alteración psíquica y que generan refuerzos, ¿sí? Lo que nosotros llamamos refuerzos, que pueden ser refuerzos positivos o refuerzos negativos, pero es justamente una característica propia de las sustancias que hace que se vuelvan tan adictivas. Bueno, y la pregunta es, porque esto hay una responsabilidad por parte del Estado de dar contención, esto es un problema que viene de larga data, pero también, como hablábamos en un comienzo, hay problemas sociales, económicos, educación, hay una serie de características que llevan quizás a la exclusión, principalmente de los sectores más vulnerables, la falta de derechos. Y la pregunta es, desde el Estado, los centros de salud, hay hospitales, hay de la atención primaria de la salud, hay especialistas que se abocan a esta temática, porque me parece que no existen profesionales. Sí, yo creo que es un trabajo en conjunto, como decía, como, no sé, en la introducción, digamos, como decías vos, Aldo, es un trabajo, digamos, interdisciplinario, ¿sí? No se puede trabajar solamente desde el ámbito de la medicina, sino que también necesitamos de psicólogos, necesitamos de asistentes sociales, ¿sí? Es un trabajo interdisciplinario entre la parte de toxicología, entre la parte de psiquiatría también, y entre la parte, sí, también de psicología, de trabajo social. Por eso creo que es importante generar equipos de trabajo y generar, digamos, un proyecto a largo plazo para dar respuesta a estas circunstancias que, bueno, que nos vienen acompañando hace mucho tiempo y que cada vez se desarrollan también en el consumo problemático a temprana edad. Y creo que a pesar de que esto es una situación, en una circunstancia, y lo que ha pasado en Buenos Aires con el consumo de la cocaína aparentemente adulterada, es una circunstancia que nos tiene que abrir justamente la oportunidad de poder anticiparnos a estas situaciones que pueden pasar en cualquier lugar, ¿sí? Creando equipos, sí, que creo que es fundamental, equipos interdisciplinarios que podamos trabajar y abordar este tipo de situaciones. Bueno, yo sabiendo que vos sos médica, sos pediatra, te dedicás principalmente a la pediatría, pero tenés tu otra formación y me gustaría saber si tenés ámbito para donde desarrollar esta especialidad tan particular, tan específica como es la toxicología. Sí, estamos en proyectos, he presentado proyectos para poder, digamos, abarcar esta temática, y hay, digamos, colegas psiquiatras también que han presentado proyectos para abordar el tema de las adicciones. Yo creo que material, digamos, materia humana y profesionales hay para poder abordar. Es una cuestión, digamos, de organizar y de proyectar. También la toxicología es un ámbito que abarca no solamente la parte del consumo problemático, sino también otro tipo de circunstancias que se pueden ir dando y que me parece que son importantes para darle respuesta y generar, digamos, una atención para los pacientes. Todo, digamos, no solo tiene que ver con el consumo problemático, sino que también con otras circunstancias, con lo que es animales ponzoñosos, con lo que es intoxicaciones, por ejemplo, en el invierno, que sucede mucho, como monóxido de carbono, todas otras circunstancias que también, digamos, es importante poder abordarlas y darle una mejor atención a los pacientes, ¿no es cierto? Bueno, y la otra pregunta, porque creo que también el tratamiento, ¿cómo se trabaja con personas en situación, en consumo problemático?
principal se trabaja en la abstinencia, en suplantar, en acompañarlo. ¿Cómo es? ¿Es un tratamiento farmacológico, terapéutico también desde lo psicológico? Contanos, digamos, desde tu visión médica, cómo es el trabajo principalmente desde la medicina. Bueno, principalmente cada paciente es un paciente, cada paciente es particular, digamos. Lo ideal es abordarlo, digamos, desde todos los ámbitos. Algunos pacientes necesitan mayor acompañamiento psicológico y otros pacientes sí se realiza tratamiento farmacológico, pero principal también lo que es el acompañamiento y el tratamiento psicológico. Lo ideal es hacer un seguimiento y un tratamiento de los pacientes a nivel interdisciplinario, con un médico clínico, con un psiquiatra, con un psicólogo, con un toxicólogo, para poder ayudarnos de manera, digamos, en la consulta aguda y también en un seguimiento a nivel, en el tiempo, un proyecto, digamos, de seguimiento en el tiempo, con el acompañamiento psicológico y sí, muchas veces también con tratamiento farmacológico. Sí, hay pacientes que requieren tratamientos farmacológicos para acompañarlos y llevar, digamos, el tema del consumo de sustancias. Principalmente tienen que romper el hábito, ¿no? Tratar de reemplazarlo o tratar de que la persona no tenga esa dependencia al consumo problemático. Claro, sí, es un trabajo, digamos, a largo plazo, que sí, es tratar de, como hablábamos recién, de desestructurar, digamos, esa persona y esa sustancia, ese contexto social, porque muchas veces también el tema del consumo está asociado a circunstancias sociales, el hecho de ciertos grupos, el hecho de salidas o relacionar las sustancias con ciertas con ciertos hábitos que tiene esa persona. También lo vemos hablamos mucho por ahí de drogas que llamamos ilícitas, pero también tenemos el consumo de tabaco, que también es muy importante, y el consumo de tabaco está relacionado también muchas veces con el hábito, con la cuestión, digamos, de fumar un cigarrillo en ciertas circunstancias, digamos, hay que cambiar ciertos hábitos para poder, digamos, dejar de depender de la sustancia en sí, que es una sustancia que genera mucha, digamos, alteración a nivel, a nivel psíquico. Genera una Eh, dependencia física y una dependencia psíquica. Así es. Sabemos que hay organizaciones, ONG, que se abocan a dar contención, ayuda a estas personas que tienen consumo problemático. ¿Se puede articular mejor con el Estado, con la salud pública principalmente, para que este abordaje sea realmente beneficioso, por así decirlo? Sí, tal cual, sí, sí, tal cual. Es una cuestión de armar y generar proyectos para articular con todas, digamos, las ONG, porque, a ver, esto es un trabajo, como decíamos recién, a largo plazo. El paciente tiene que tener también una contención en su lugar, no solo la consulta con el especialista, con el toxicólogo, con el psiquiatra o con el psicólogo, sino también una serie de contenciones en su lugar, en su ámbito, y también generar otras actividades y otras posibilidades para que pueda desarrollar su vida y en la sociedad. Y el consumo problemático, vos como pediatra, ¿lo has visto en chicos muy jóvenes, en niños, por ejemplo? Porque se habla de la llegada al consumo en forma muy precoz, 10, 12 años, chicos que van todavía a la escuela primaria y ya comienzan con el consumo. Sí, sí, por eso comentábamos que se da, es una situación que se da también cada vez a más temprana edad, ¿no es cierto? Niños a partir de los 11, 12 años que consumen este tipo de sustancias y generan este vínculo que se va transformando, digamos, no en un consumo de la sustancia, sino en un consumo problemático de la sustancia, que tiene que ver con la edad, que tiene que ver con el contexto y que tiene que ver con que son niños y que se están desarrollando, que altera no solamente a nivel físico, a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, altera su neurodesarrollo principalmente. Bueno, y cuál es, creo que la alarma más importante para abordar es la prevención, digamos, no llegar al consumo. Y es un trabajo, Tal creo que cual. también educacional, desde la cultura, desde el entorno familiar,
de la sociedad misma y campañas públicas principalmente que creo que tienen que haber fuertes para erradicar este flagelo que nos está golpeando tan fuerte. Tal cual, tal cual. La prevención es fundamental. Tratar de también charlar con los chicos, con los adolescentes, con los jóvenes, ver sus inquietudes, ver qué es lo que pasa, charlar sobre sus contextos, dónde se mueven, qué es lo que sucede, que eso es muy importante. Hablarlo, más que nada, para prevenir, para poder informar, sobre todo. Cuando uno está informado, tiene la posibilidad de decidir, ¿no es cierto? Bueno, y para ir cerrando la nota, Aranza, me gustaría una reflexión final. ¿Qué a vos qué hay que destacar en esta problemática o en este abordaje tan necesario a la hora de dar respuesta y tratar de buscar soluciones, principalmente? Sí, yo creo que es una situación que como sociedad, bueno, nos afecta a todos. Va cambiando a través del tiempo, van cambiando los patrones de consumo, como bueno, fue justamente la circunstancia que pasó en Buenos Aires en este último tiempo con el tema de la cocaína adulterada, van cambiando las sustancias. Lo principal, como decíamos recién, es bueno la prevención y poder informar y también, digamos, saber detectar las circunstancias, saber detectar y poder pedir ayuda. Es importante que, bueno, tratemos de seguir trabajando en estimular el tema de los proyectos que están presentados para poder trabajar en conjunto. Es algo que, es, como decíamos recién, es interdisciplinario, es sumamente importante el trabajo en equipo para poder abordar a los pacientes, para poder darle una respuesta. Y que es una situación que debemos abarcar. Hay muchas circunstancias que llevaron por ahí a dejar de lado este tema, y por eso decía anteriormente que, bueno, a pesar de que sea una situación trágica, esto que pasó en Buenos Aires, que sea el puntapié para que podamos estar preparados para distintas circunstancias y para poder ayudar a las personas que lo necesitan verdaderamente, digamos, la adicción y el consumo problemático es una enfermedad que Sí, necesita ser abordada. sí, bueno, y no vincularla exclusivamente al delito, porque muchas veces se discrimina, No, no, para nada. digamos, No, para nada. El consumo problemático de sustancias es una cosa totalmente distinta con el delito. de acuerdo. Aranza, te agradecemos tu tiempo, tu buena predisposición y seguramente seguiremos charlando en otra oportunidad. Muchas gracias. No, por favor, un gusto. Gracias.